Muy buenos días, saludos, muy buenas noticias el día de hoy, porque Dios nos da vida en este día. Saludos, amados amigos y hermanos en Jesucristo. Desde este lugar, de esta ciudad de Trujillo, Perú, voy a hablar de este tema. Voy a hablar en esta ocasión acerca del tema titulado La justicia de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, en esta sociedad moderna, en muchos países, prácticamente donde vamos, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Nos encontramos con una serie de situaciones que demandan esa palabra que es muy buscada, muy solicitada por aquellas personas que son honestas, aquellas personas que practican la verdad y practican lo correcto. En este caso, la justicia, ¿verdad? Buscamos los seres humanos a un abogado para que nos defienda, para que podamos encontrar justicia en algún caso que tengamos, ¿verdad? También de igual manera la justicia se busca para solucionar aquellas cosas en las cuales determinamos que se ha violado la ley o que va en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Para alguien o para un grupo de personas puede ser justicia tomar a un ladrón, ¿verdad? O a alguien que ha cometido delitos y matarlo, si es posible. Para ese grupo de personas eso puede llamarse justicia. Sin embargo, esa no es la justicia correcta. La justicia de la que vamos a hablar es basada en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos guía y nos da una idea de lo que significa la justicia. Justicia es, por ejemplo, que usted tenga un trabajo, ¿verdad? Determinado desde una fecha hasta tal fecha, desde un horario hasta tal horario, y usted reciba, ¿verdad? El salario completo o el salario por el cual usted fue contratado. A eso le podemos llamar justicia, ¿verdad? Justicia es, por ejemplo, que usted se anote para un premio, ¿verdad? Y el premio sea entregado a usted, tal como está estipulado, en caso que usted sea un ganador. Eso se puede llamar justicia. Justicia, por ejemplo, es cuando alguien comete un delito y es llevado ante los juzgados y esa persona es enjuiciada por ese acto que cometió, ¿verdad? Pero de una manera justa, ¿verdad? Pero en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, la sociedad, en muchos países del mundo prácticamente no existe la justicia, ¿verdad? Hay hombres que se evaden, ¿verdad? Tras muchas artimañas, ¿verdad? Para evadir la justicia, ¿verdad? Y terminan burlándose de la ley, ¿verdad? De la ley establecida por los hombres, pero que por supuesto tiene trascendencia en la ley divina, en la ley establecida por Dios. Dios, amados hermanos y amigos, ha establecido una justicia. Si tú eres justo, ¿verdad? Y ante Dios eres hallado como fiel a Dios, pues mereces recibir la justicia de Dios. En este caso, recibir la herencia o el premio de Dios. Pero si tú eres injusto, si tú eres rebelde, eres malo, eres pecador y no quieres arrepentirte ante Dios y quieres vivir una vida como sea, como tú quieras, pues lógicamente también la justicia de Dios te va a alcanzar, ¿verdad? Hermanos, para entender el término justicia, tenemos que saber que la idea fundamental de justicia, ¿verdad? Es la estricta adherencia a la ley. O sea, es lo estricto apego a la ley. A eso se llama justicia. O sea, cuando algo está establecido, ¿verdad? Y eso tiene que hacerse. A eso se le llama justicia, ¿verdad? Ese es el término para entender lo que se llama justicia. O sea, el estricto apego a la ley o la estricta adherencia a la ley. A eso se le llama justicia. Muy bien, justicia es lo que demandan los pobres, los oprimidos. Justicia es la que demandan los que sufren. Justicia es la que demandan aquellos que por culpa de otros están pagando las consecuencias, ¿verdad? Justicia. La justicia es importante, amados hermanos y amigos, para poder vivir en este planeta Tierra, ¿verdad?
Sin la justicia, ¿verdad? Los países van hacia el caos. Todo el mundo hace lo que quiere, ¿verdad? Y no hay ley, no hay un respeto por nada. No podemos, la sociedad, ¿verdad? Ni esta humanidad vivir sin la justicia. Muy bien, entonces se dice que lo que no se puede hablar de justicia de Dios. Bueno, hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen que no se puede hablar de justicia de Dios porque no hay ley a la cual él esté sujeto. Y es verdad, ¿verdad? O sea, Dios no está sujeto a ninguna ley. Y algunos nos preguntaremos, ¿y eso es correcto o es arbitrario? En realidad, vamos a ver por qué Dios no se somete a ninguna ley. Podemos entender de que hay que tomar en cuenta que Dios es la ley en sí misma, en sí mismo, ¿verdad? O sea, Dios ha establecido una ley, ¿verdad? Y puesto que Él no viola ninguna ley a nadie, por eso Él es la ley en sí mismo, ¿verdad? O sea, en alusión a su esencia, la esencia de Dios, como Él es justo, ¿verdad? Entonces, ninguna ley que está fuera de Él, ¿verdad?, le afecta. O sea, en el sentido que lo juzgue a Él. Entonces, podemos decir que en esencia el mismo Dios es en sí la justicia. O sea, Él es en su esencia, ¿verdad?, la misma justicia. Él es la misma ley, ¿verdad? Por eso Dios estableció la ley para todas sus criaturas. Por ejemplo, Dios creó los cielos, la tierra y le dio una oportunidad al ser humano para que dirigiera, ¿verdad?, toda su creación de acuerdo a su santa voluntad. Él incluso hasta le dio potestad a Adán y a Eva para que ellos pusieran el nombre a los animales que hay, a toda la creación. Y el hombre lo hizo porque Adán lo hizo. Sin embargo, hubo alguien, ¿verdad?, que estaba fuera de Adán y Eva, que no se sujetó a la ley de Dios. Y ese ser fue el enemigo, ¿verdad?, que se introdujo para hacer engañar a Adán y Eva y que ellos cayeran de la gracia de Dios. Entonces, en sí mismo no es que Dios sea un Dios arbitrario, que Él no se controla a sí mismo, no, sino que Él en sí mismo, como esencia, Él es la ley, ¿verdad? Porque no hay nada que le juzgue a Él, porque Él no ha violado ninguna ley. Entonces, mientras que nosotros los seres humanos sí debemos de sujetarnos a una ley, ¿verdad? Por ejemplo, el bebé desde que nace está sujetado a un cordón umbilical. Luego ese cordón umbilical se le corta, ¿verdad?, de la madre, y luego ya el niño, el bebé nace, y luego el niño mientras crece debe sujetarse a la ley de sus padres, ¿verdad? Y luego cuando él ya sea un adulto tendrá que sujetarse a la ley del Estado o la sociedad donde él vive. Y tendrá que sujetarse también a la ley divina, porque sin ley divina el ser humano no vive. No se puede vivir en este mundo sin una ley, ¿verdad? Usted, por ejemplo, para poder trabajar en un lugar, tiene que presentar requisitos, tiene que sujetarse a la ley, a lo que está establecido en ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una pandemia, usted no puede violar la ley, ¿verdad? A usted se le dice no puede entrar a tal hora o no puede salir a tal hora. Entonces, si lo hace, si usted va en contra de eso, usted prácticamente está violando la ley establecida y también está atentando contra usted mismo, ¿verdad? Y hay personas que directamente no les gusta respetar lo correcto, la justicia, lo correcto que hay, ¿verdad? Entonces, el tema de este día es para hablar acerca de la justicia de Dios. Eso que nosotros los seres humanos anhelamos cada día, ¿verdad? Alcanzar la justicia de Dios. Señor, ¿cuándo tú me vas a dar esto, verdad? Todos queremos alcanzar una justicia, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos cómo la podemos obtener. Muy bien, otro punto que podemos hablar, dice que en relación a sus criaturas, o sea, ustedes saben que la justicia de Dios es un atributo. Y en cuanto a la relación con sus criaturas, la justicia es aquella perfección por la cual Dios se sostiene y mantiene en contra de toda violación a su santidad. O sea, en la relación hacia sus criaturas, en este caso al hombre, Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ha permitido, ¿verdad?, que su justicia,
¿verdad? En aquella perfección de Él se mantenga, ¿verdad? De una u otra manera. A veces nosotros los humanos queremos rápidamente una respuesta como parte de la justicia. Queremos ver la justicia de Dios rápidamente. Sin embargo, la justicia de Dios no es como nosotros los humanos la queremos recibir o como nosotros la queremos aplicar, ¿verdad? En el mundo pecador, en el mundo de maldad, ¿verdad? El hombre malvado, malo, ¿verdad? Le pega a su compañera o la mata o la amenaza y le dice, bueno, tú no vas a ser ni para mí ni para nadie más. Y aquel asesino, aquel hombre malo mata a esa mujer, ¿verdad? Eso no es justicia, ¿verdad? Justicia en ese caso sería que él se vaya lejos por cuanto no ama a esa mujer. Porque nadie le mandó a ninguna persona, nadie la manda a estar en contra de su propia voluntad, ¿verdad? Cuando un varón se une a una mujer, se unen no por cualquier cosa o por casualidad o por interés, se unen porque se aman, ¿verdad? Y ese fue el propósito de Dios, unir al hombre y a la mujer en el santo mandamiento del matrimonio. Pero ¿qué sucede? Hoy en día las personas no se sujetan al matrimonio y quieren establecer una relación, ¿verdad? Fuera del matrimonio, por supuesto que no es dirigida ni mucho menos bendecida por la voluntad de Dios. Y ahí es donde se da el problema, ¿verdad? El hombre quiere hacer lo que quiere con la mujer y también a veces la mujer no se sujeta al respeto al varón, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder recibir nosotros la justicia correctamente, entonces nosotros mismos debemos estar dispuestos a respetar también los límites a los cuales estamos todos obligados a tenerlos, ¿verdad? No se puede vivir en una sociedad sin ley. Hay muchas personas que quieren vivir sin ley y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Los gobernantes, por ejemplo, se roban el erario del Estado, se roban los recursos, ¿verdad? Y se enriquecen, ¿verdad? Y eso va en contra de la justicia, va en contra de la ley, ¿verdad? La ley no les da esa facultad a ellos para hacer y deshacer lo que les da la regalada gana, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos que respetar las leyes y tenemos que respetar la justicia para poder vivir en paz y para poder vivir de una manera justa, ¿verdad? Equilibrada en medio de este mundo de caos y de maldad. Entonces, los hombres que no se sujetan a la ley o a la justicia tendrán que pagar las consecuencias de sus malos actos, ¿verdad? Entonces, estimado hermano o amigo, para que tú puedas vivir bien, feliz, de una manera feliz, tranquila, ¿verdad? En concordia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Amando a Dios, amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tendrás que sujetarte a la ley de Dios, tendrás que sujetarte a la justicia de Dios, ¿verdad? Muy bien, otro punto que podemos hablar acerca de esto, dice que los términos hebreos para hablar de justo y la justicia son Sadik, Sedek y Esedaká, ¿verdad? Los cuales corresponden a los vocablos griegos dikanois, dikaios y dikesune, ¿verdad? Todos contienen la idea de ajustarse a un sistema. O sea, la idea de justicia habla de ajustarnos a un sistema, ¿verdad? Hermanos y amigos, sin justicia no se puede hablar, ¿verdad?, de respeto a la ley, ¿verdad? Si tú quieres respetar la ley de Dios, necesariamente tienes que respetar las leyes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de una perfección que es atribuida a Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente porque el tiempo se nos va. A ver, vamos a ver el primer texto, Esdras capítulo 9, versículo 15. A ver, dice: Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado,
como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Muy bien. Ahí habla el texto, ¿verdad? De que Dios de Israel, ¿verdad? Él era el juez justo, es el juez justo, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo tengo mala suerte en la vida. Bueno, en realidad no existe ni la buena suerte ni la mala suerte. Hay que ver por qué te está sucediendo aquello o esto, ¿verdad? Hay personas que le atribuyen a otros, le atribuyen a Dios los problemas de su vida. Y a veces hay problemas que vienen a nuestra vida que nosotros no los buscamos, es verdad. Pero la mayoría de veces los problemas que tenemos los seres humanos a veces vienen por nosotros mismos, por nuestros propios errores, por nuestro propio pecado, por nuestros propios desaciertos, ¿verdad? Antes de que nosotros actuemos de una manera, necesitamos analizar si aquello que vamos a hacer o aquella decisión que vamos a tomar es la más correcta, ¿verdad? No tomar las cosas a la ligera, ¿verdad? Porque eso nos lleva a cometer errores. Entonces, el dador de la justicia verdadera viene de Dios y nosotros tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Otro texto que nos ayuda a entender la justicia, dice, de la perfección de Dios atribuida a Dios, es el Salmo 119, 37. Ahora vamos a leer Salmo 119, 37, a ver qué dice. A ver, el 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, ¿verdad? Avívame, perdón. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Verdad? El Salmo 119, 37. Perdón, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Bueno, ese texto habla de la perfección atribuida a Dios, ¿verdad? El 145, 17, a ver otro texto, para que nos dé otra idea mejor. 145, versículo 17. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Verdad? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea, la justicia de Dios en sí misma, ¿verdad? Habla de la pureza y habla de la voluntad de Dios para el ser humano, ¿verdad? Si nosotros queremos recibir la justicia, pues tenemos que también practicar la justicia, o sea, hacer lo correcto, ¿verdad? Si yo veo algo ahí, ¿verdad? Que no me pertenece, no debo por qué tomarlo, ¿verdad? Que porque nadie me está viendo, ¿verdad? No tengo por qué tomarlo, ¿verdad? Si no es mío, ¿verdad? Dice ahí entonces, a ver, otro punto acerca de la justicia. Tenemos que entender de que la justicia de Dios se distribuye de dos maneras, ¿verdad? De dos maneras. A ver, vamos a ver otro texto antes de hablar de estos dos puntos. Juan 17, 25. A ver qué dice acerca de la justicia como atributo de Dios. Lucas, Juan capítulo 17, 25. Vamos a ver qué dice Juan 17, 25. 17, 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido como yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí está. O sea, está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está orando. Dice, Padre justo, el mundo te ha conocido, pero el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. O sea, antes de venir Jesucristo, el mundo no había conocido quién era el verdadero Dios. Ahora el verdadero Dios ha sido revelado o está siendo revelado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Para que vean, dice versículo 25. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, le está hablando el Señor Jesucristo acerca de sus discípulos. Que los discípulos están conociendo la justicia de Dios. En este caso, ¿verdad? La palabra de Dios. Estimado hermano y amigo, la palabra de Dios en sí misma es justicia para tu propia vida, ¿verdad?
porque sin ella tú no vas a encontrar un verdadero camino, un camino correcto, ¿verdad? Vas a errar o vas a vivir, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Como esa oveja perdida, ¿verdad? Así es que si queremos encontrar la perfección como, atribuida a Dios, como Él es verdaderamente la justicia, tenemos que acercarnos a Él. Ahora vamos a ver estos dos puntos. La justicia, la justicia que viene de Dios, podemos dividirla en dos partes. Una de ellas se llama la justicia gobernativa de Dios. En virtud de la justicia gobernativa de Dios, ¿verdad? Dios ha establecido el gobierno moral del mundo. En el Antiguo Testamento Dios aparece fundamentalmente como el legislador de Israel. O sea, antes de que Israel tuviera un rey, ¿verdad? En sí mismo, el pueblo de Dios tenía a Dios como su rey, ¿verdad? O sea, él era el legislador de la ley. Pero luego ellos, los israelitas, quisieron tener un rey, ¿verdad? Yo no sé cuál es el rey de tu vida, cuál es tu gobierno en estos momentos. Porque en este mundo, ¿verdad? Hay dos gobiernos. O o el gobierno de Dios que gobierne tu vida, o el gobierno del mal, el gobierno de Satanás. Si tú estás haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Violando toda ley y toda perfección moral de Dios, entonces tú estás en el otro gobierno, el gobierno de Satanás. Y el gobierno de Satanás es el que domina las naciones, el poderío de ellas. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado, por medio de la injusticia y por medio de vivir una vida desordenada, una vida fuera de la moral, fuera del respeto a la ley y fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía, ¿verdad?, a Dios como rey. Ellos tenían a Dios como rey. Y ellos tenían, ¿verdad?, la ley para ellos, ¿verdad?, de una manera correcta y perfecta. Pero luego ellos pidieron, ¿verdad?, tener un rey, así como las demás naciones. Y recordemos que esa fue la ruina para ellos. Cuando las naciones se alejan del gobierno de Dios, ahí es donde está el problema. Isaías capítulo 3, versículo 22, vamos a buscar para entender esto. A ver, esas palabras de Isaías capítulo 33, 22. 33, 22. Estamos hablando de la justicia gobernativa de Dios, ¿verdad? 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestra ley, es nuestro rey, él mismo nos salvará. Miren cómo Isaías estaba hablando, ¿verdad? Dice al pueblo de Israel, dice, porque Jehová es nuestro juez, o sea, ellos tenían a Dios como juez, ¿verdad? Jehová es nuestro legislador, o sea, el que daba la ley, el que legislaba la ley a ellos como pueblo, y Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Miren, el mismo Dios era el rey de ellos, del pueblo de Israel, y dice Isaías, él mismo nos salvará. Miren qué seguridad la que tenía, ¿verdad? Cuando los pueblos buscan a Dios, cuando los pueblos buscan cómo respetar la ley y la justicia de Dios, entonces los pueblos son prosperados, ¿verdad? Son prosperados. Estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una devastación total, ¿verdad?, a los pueblos de Europa, ¿verdad? Ustedes sabrán la historia, habrán escuchado. Muchos países de Europa fueron borrados, ¿verdad?, prácticamente a causa de la guerra. Ciudades enteras desaparecieron prácticamente. ¿Y cómo el continente europeo se levantó de las cenizas? Usted va a hallar a Alemania, que prácticamente es uno de los países que contribuyen a la economía de Europa. Prácticamente Alemania es un país muy rico, tiene mucha riqueza. Alemania, ¿verdad? Usted encuentra a todos esos países europeos. Algunos de ellos son los más ricos, ¿verdad?, de Europa. ¿Cómo se levantaron ellos? Respetando las normas, respetando las leyes, ¿verdad? La gente ahí, ¿verdad?, se adhiere a la ley, a la justicia, a lo correcto, ¿verdad? Aunque moralmente, ¿verdad?,
muchos de esos pueblos, ¿verdad?, se han apartado de la presencia de Dios, se han apartado de la voluntad de Dios, porque ahora se han ido tras la ciencia y tras los logros tecnológicos, ¿verdad? Sin embargo, la esencia de muchos pueblos es porque ellos han respetado las reglas y las leyes. Por eso es que en América Latina hay muchos problemas sociales y hay injusticia y hay mucha explotación y hay mucha maldad. ¿Por qué? Porque los gobernantes no se sujetan a las leyes y no respetan la justicia, ¿verdad? Las leyes plenamente establecidas. Hay gobernantes, por ejemplo, que no les importa que haya una democracia, empiezan a adueñarse de los poderes y terminan volviéndose dictadores, ¿verdad? Como muchos que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quiere Dios, amados hermanos y amigos, es que nos apeguemos a su justicia. Y esa justicia, la mejor justicia que tú y yo debemos esperar es la justicia gobernativa de Dios. O sea, que sea Dios el que gobierne nuestra vida, si es que queremos prosperar, si es que queremos que las cosas nos vayan de la mejor manera y de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, ahí vimos el ejemplo, ¿verdad?, de Isaías, y vamos a leer otro texto ahí. Dice que Dios también es el que gobierna a los demás pueblos, ¿verdad?, cuando los demás pueblos le buscan. Y esto ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, Romanos 1:32. En el caso de los hijos de Dios, ¿verdad?, la justicia de Dios está fundamentada primeramente en la gobernanza de Dios, en la vida del creyente, en la vida de los cristianos, ¿verdad? Si un cristiano no se sujeta a la ley de Dios, a la gobernanza de Dios, entonces llevará una vida desastrosa, una vida completamente que no agrade a Dios y por lo tanto, ¿verdad?, su casa no será feliz. Pero un cristiano que se sujeta a la justicia de Dios, lógicamente tendrá la mayor protección de Dios y la mayor bendición de Dios. A ver, leamos un texto, otro texto de esto, es Romanos. Vamos a leer. Romanos capítulo, a ver, Romanos 1:32, a ver, Romanos 1:32, dice ahí, quienes habiendo entendido, dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, está hablando, ¿verdad?, el escritor, en este caso el apóstol Pablo, a los romanos, está hablando de aquellos que cometen injusticia y no solamente las cometen, sino que dice que también se complacen con los que las practican. O sea, es como alguien, son los injustos prácticamente, ¿verdad?, los que se complacen en la injusticia de otro, ¿verdad? Entonces, mientras que la justicia de Dios no es así, la justicia de Dios paga de manera correcta, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, pero la verdad es que como no hay justicia, yo agarro la justicia con mis manos. Pues la justicia que Dios da a los seres humanos es la más correcta, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si hacemos el bien, tarde o temprano vamos a cosechar el bien. Pero si hacemos el mal, tarde o temprano vamos a cosechar el mal. Porque la justicia de Dios, nadie la puede burlar. Es su palabra en sí misma, la palabra de Dios lleva la justicia de Él, ¿verdad? Porque Él es justo. Entonces, ahí vimos ese texto, ¿verdad? Santiago 4:12 también dice de esta manera. A ver, vamos a ver Santiago 4:12. Estamos hablando cómo se manifiesta la justicia de Dios. La justicia gobernativa de Dios, ¿verdad? A ver. Ahora vamos a ver Hebreos, Santiago, capítulo 4, versículo 12. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Verdad? En la justicia gobernativa de Dios, ¿verdad?
Ahí habla el Señor de que nosotros los humanos no somos jueces ni dadores de la ley, puesto que nuestra imperfección, ¿verdad?, no nos permite juzgar a otro. Bueno, en la justicia de las naciones, ¿verdad?, existen las leyes que son ponderadas y puestas por los seres humanos, ¿verdad?, que en cierta manera Dios la permite. Pero esas leyes, amados hermanos y amigos, son imperfectas y a veces esa misma imperfección del ser humano lleva a que la justicia humana, ¿verdad?, no se practique de la manera correcta. Por eso es que hay diferentes abusos, ¿verdad? Y hay muchas personas se burlan de la ley, ¿verdad? Se burlan de la ley. Entonces, pero eso no nos permite a nosotros que andemos, ¿verdad?, tomando la justicia con nuestra propia mano. Recordemos que la justicia gobernativa de Dios tarde o temprano se va a dar, no solamente en un lugar, sino también individualmente y también grupalmente o de manera total en las naciones, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo se manifiesta la justicia gobernativa de Dios. Ahora vamos a ver la otra justicia que se llama la justicia distributiva de Dios. La justicia remunerativa o la justicia distributiva de Dios se manifiesta en el reparto de la recompensa a los hombres. O sea, en este caso Dios reparte, dice, su justicia a los hombres, ¿verdad? Así es que tarde o temprano la justicia de Dios llegará, ¿verdad? Aunque nosotros humanamente hablando queremos resolver las cosas ya o que nos hagan justicia ya, pero tarde o temprano llegará, ¿verdad? Como dice el dicho, Dios tarda pero no olvida. La justicia distributiva de Dios tarde o temprano llega a todos los seres humanos, hermanos y amigos, ¿verdad? Y de esa justicia nadie se puede escapar, porque es el reparto de las recompensas, ¿verdad? Es la recompensa a todos los hombres. A ver, leamos el primer texto, a ver, Deuteronomio 7. A ver, Deuteronomio 7, 7, 9. A ver, el primero vamos a leer. 7, 9, a ver. 7, 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y el versículo 10 dice, y el que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago, ¿verdad? Y dice el versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. O sea, tarde o temprano la justicia distributiva de Dios o remunerativa se va a manifestar en cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Muchas injusticias que hay ahorita y mucho sufrimiento de muchas personas son a causa de la misma injusticia del ser humano, ¿verdad? En su mayoría. Pero también hay otras injusticias o cosas que están sucediendo que no vienen a causa de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sino a causa de otros que causan el mal, ¿verdad? Pero estamos hablando de cómo Dios distribuye la justicia tarde o temprano a los hombres. Mira otro texto que podemos ver, Salmo 58:11. A ver, Salmo 58:11. Salmo 58:11. La otra vez me encontraba a un señor, ¿verdad? Un amigo que me decía, bueno, y él decía, yo tengo mala suerte, ¿verdad? En esta vida, me decía, y él se quejaba, ¿no? Él decía, yo tengo mala suerte porque todas las mujeres con las que me han salido en mi vida, dice, me han traído solo desgracias, solo problemas. Yo le decía, a ver, amigo, ¿cómo es eso que usted tiene mala suerte? A ver, explíqueme cómo es. Y me comienza a explicar, ¿verdad? Bueno, hay que en tal lugar, en tal ciudad tengo 3 hijos. Y luego en tal lugar tengo 4 hijos. Luego en tal lugar tengo 2 hijos. Luego en otro país tengo tantos hijos. O sea, en otras palabras, este señor había tenido 4 o 5 mujeres con hijos, imagínense.
Entonces, y todas ellas venían en contra de él, ¿verdad? Le ponían demanda y lo acusaban y bueno, y la vida de este hombre era un desastre prácticamente. Y él todavía se quejaba, él decía que tenía mala suerte. Y yo tuve una conversación con él y con la palabra de Dios y yo le dije, ¿sabe qué, amigo? La verdad es que usted está perdido en el pecado, ¿verdad? Su mismo pecado, su misma opción que usted tomó, ¿verdad? De tener varias mujeres y probablemente tuvo la otra engañando a la otra y luego la otra engañando a la otra, ¿sí? ¿Verdad? Esas decisiones que usted tomó equivocadas y erradas a causa de la concupiscencia, su pecado, su arrogancia, de que supuestamente usted es hombre, pero teniendo un montón de mujeres con varios hijos, lo ha llevado a ese punto en el que usted está, ¿verdad? Y no es que usted tenga mala suerte, sino que es el camino que usted mismo escogió. Y ahora, para que usted pueda tener opción de mejorar y de que la justicia distributiva de Dios no le alcance, inclusive para destruirlo, entonces lo que usted debe hacer ahora es detenerse y reconocer su pecado. Y arrepentirse delante de Dios y empezar una vida nueva. Para ver si logra por lo menos hacer algo por esos hijos que le reclaman, porque toditos los hijos le reclamaban a este señor, ¿verdad? Y él todavía reclamándole a los hijos que por qué no le daban dinero los hijos. No había vivido con ninguno de ellos prácticamente, ¿verdad? Ellos se habían criado a las justas con su madre y con sus propios recursos. Incluso algunos tenían algunos hijos preparados que habían estudiado por su cuenta, ¿verdad? Se habían preparado, gracias a Dios, ¿verdad? Y él todavía les reclamaba a esos hijos. Y yo le dije, usted está muy equivocado, ¿verdad? Cuando un padre, cuando una persona respeta la ley y respeta lo correcto, lo justo, entonces ahí tiene derecho a reclamar. Ahorita lo que usted está recibiendo es la justicia renumerativa de Dios. O sea, Dios le está retribuyendo lo que usted ha sembrado. Y usted lo que ha sembrado es engaño, dolor, ¿verdad? Sufrimiento a esos hijos. Más bien usted debería estar arrepentido y pedirle perdón a todos ellos. Eso es lo que debería hacer. Pero principalmente pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Así es que, estimados amigos, la justicia distributiva o renumerativa de Dios, retributiva, tarde o temprano alcanza a todos los seres humanos. Y por eso es que estamos viendo este texto, ¿verdad? Hemos visto estos textos, ¿verdad? Salmos también 58:11 dice, ver, ¿no? Y vamos a leer 58:11 antes de leer este ejemplo. Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. O sea, Dios es un Dios justo, Él es un Dios verdadero. Nosotros los humanos somos los injustos, ¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones o hacemos cosas que pareciera que no nos van a afectar a nosotros mismos y somos capaces también de afectar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, hay hijos que son rebeldes a sus padres y para ellos, eso es normal, ¿verdad? La rebeldía. Pero tarde o temprano, eso que ellos están haciendo les puede llegar a afectar a ellos mismos. ¿Cuándo? Cuando ellos tengan sus propios hijos, ¿verdad? Como dice el dicho, en esta vida todo se paga, ¿verdad? A menos que nosotros reconozcamos nuestros errores y seamos humildes delante de Dios y empecemos a hacer las cosas correctamente como Dios manda, ¿verdad? En esta vida, amados hermanos y amigos, no se puede vivir sin ley. Nadie puede vivir fuera de la ley, ¿verdad? Tenemos necesariamente que respetar la ley. Entonces, hemos visto esos textos, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a ver otro texto, dice de la justicia remunerativa de Dios. Ya para ir terminando. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Hebreos 11, 26, vamos a ver. Hebreos 11, 26. Hebreos 11, 26. A ver, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
A ver. Mm. Bueno, está hablando de que Dios, ¿verdad?, manifestó su justicia remunerativa en el reparto de la recompensa a los hombres, ¿verdad? Entonces dice este texto, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, está hablando de Moisés, ¿verdad? O sea, Moisés por haber preferido, ¿verdad?, el vituperio, la persecución de los egipcios, ¿verdad? Él prefirió, ¿verdad?, ser aborrecido por ellos y, ¿verdad?, se sometió, dice, a la justicia de Dios. Bueno, y es verdad, ¿verdad? Dios tarde o temprano le recompensó a él, ¿verdad? Porque Moisés se ganó su lugar como un líder que fue llamado de parte de Dios para dirigir al pueblo de Israel. Entonces Moisés, recordemos que en la transfiguración de Jesús apareció Moisés y Elías. Los dos ellos estaban vivos y se transfiguraron delante de Jesús, ¿verdad? O sea que ellos ya habían muerto más de 500 años antes y luego ellos aparecieron ahí, ¿verdad? Ellos estaban vivos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, ¿verdad? Hay personas que creen que con la muerte ya se acabó todo, ¿verdad? Ah, bueno, adiós mundo cruel, dicen. Pero no es cierto, ¿verdad? El alma del ser humano sigue viviendo. El problema es cómo nos encuentra en ese momento el Señor, ¿verdad? Si estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? Pues probablemente nuestra alma va a ir a un lugar bueno. Pero si estamos viviendo en el pecado o desordenadamente, en rebeldía delante de Dios y afectando a los demás y afectando nuestra vida, destruyendo nuestra vida, la pregunta es, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Bueno, Dios nos va a dar la justicia retributiva, ¿verdad? Él nos va a pagar. ¿A dónde vamos a ir? Es por ello que es importante estudiar estos temas, ¿verdad? Y es interesante porque la justicia de Dios es buena, amados hermanos. Esas son parte de las bondades de Dios, su justicia, conocer lo correcto, ¿verdad? Porque Dios nos va a pagar a cada uno conforme a lo que hagamos, ¿verdad? Así es que es preferible recibir las bendiciones de Dios y no recibir las maldiciones de Dios, ¿verdad? Para los que no creen en Dios y en su palabra, lastimosamente esto se va a cumplir, ¿verdad? Pero para aquellos que creen, gloria a Dios, probablemente lo va a bendecir y va a llegar a alcanzar, ¿verdad?, las promesas de Dios. Y eso es muy importante, por eso estamos estudiando este tema. Vamos a ir terminando entonces que la justicia retributiva o distributiva de Dios se refiere a la aplicación también de los castigos. O sea, es una manifestación de la ira divina, ¿verdad? Si no hubiera pecado, no hubiera habido ira de parte de Dios. O sea, en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí se manifestó la justicia de Dios. Si bien es cierto, el hombre y la mujer no fueron culpables de que la serpiente los haya engañado, en cierta manera ellos también fueron culpables por haber tomado esa opción. Si ellos no hubieran tomado esa opción, ¿verdad? Entonces ellos hubieran obedecido la palabra de Dios, pero ellos desobedecieron. En esta vida, amados hermanos y amigos, tenemos dos opciones, ¿verdad? O nos apegamos a la ley, ¿verdad?, que Dios estableció, o tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Si tomamos las cosas, las decisiones a nuestra manera, entonces de todas maneras tendremos una paga, ¿verdad? Porque la justicia retributiva de Dios viene de eso mismo, ¿verdad? Acerca del pecado, o sea, Dios castiga el pecado. Ante Dios no queda impune, hermano, las malas acciones, ¿verdad? Todo tiene una consecuencia y todo tiene una paga, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 32. A ver, vamos a ver qué dice Romanos 1:32. Dice, ya lo vimos, ese texto 1:32, ¿verdad? Habla de la retribución y aquellos que se burlan de la justicia de Dios, ¿verdad? Tesalonicenses también 1:8 habla acerca de eso. Dice, aunque el hombre no merece la recompensa,
si viola la ley de Dios, sí merece el castigo, dice. O sea, Dios, hermanos, no es como alguien que está ahí con una vara, ¿verdad? Dispuesto a castigarnos cuantas veces pequemos, ¿verdad? Inclusive. Dios, hermanos, da la oportunidad al ser humano de reflexionar y te da la vida y te la larga para que tú tomes la mejor opción, ¿verdad? Una vez que se agota la paciencia de Dios, una vez que ya Dios ve que tú ya no puedes, ¿verdad? Y no vas a arrepentirte, pues entonces Dios toma acciones. Sin embargo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, la justicia divina fue establecida originalmente para castigar el mal, ¿verdad? Y no para premiar el bien. O sea, la justicia divina es para castigar el mal y no para castigar el bien, ¿verdad? No para premiar el bien, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 17-19 para entender esto, a ver. Qué interesante saber estos temas, hermanos y amigos. Vamos a ver Lucas 17-19, a ver qué dice. Lucas 17-19 para terminar. Y le dijo, levántate, vete tú, tu fe te ha salvado. Bueno, ahí habla acerca de estos leprosos, ¿verdad? Que dice que fueron limpiados 10, pero solo uno de ellos regresó. Y por haber regresado a agradecer, ¿verdad? Lo que Dios le había hecho, entonces el Señor Jesucristo le dijo, vete tú, ahora tu fe te ha salvado. O sea, ahí vemos la justicia retributiva de Dios, ¿verdad? O sea, Dios, en vez de haberlo castigado, más bien lo premió porque Él manifestó su fe, ¿verdad? Vamos a leer los últimos textos acá, 1 Corintios 4:7, rápidamente. 1 Corintios 4:7, y ahí vamos a terminar en este día, hermanos. 1 Corintios 4:7. A ver. 1 Corintios 4:7. Dice ahí, porque ¿quién te distingue, verdad? ¿En qué tienes que no hayas, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, está hablando el texto, ¿verdad? Acerca de la justicia distributiva de Dios. O sea, Dios da conforme a lo que uno se merece, ¿verdad? A lo que uno se merece. Entre más te acercas a Dios y más le obedeces y más fe tienes, pues tu justicia va a ser remunerada de una manera maravillosa, grande, ¿verdad? Pero entre menos nos acercamos a Dios, menos estamos dispuestos a obedecer su palabra, entonces de igual manera la justicia distributiva o remunerativa de Dios te va a alcanzar, ¿verdad? Pero lógicamente de una manera, no de una manera positiva, sino de una manera, ¿verdad?, negativa. En este caso va a hallar, ¿verdad?, la justicia de Dios, o sea, lo correcto, ¿verdad? Entre más nos alejamos de Dios, hermano, ¿verdad?, más estamos pidiendo justicia remunerativa de Dios. En otras palabras, si yo soy rebelde a Dios, rebelde a mis padres, rebelde a todo, a la ley y a todo, yo lo que estoy solicitando es que se me haga justicia. Y precisamente eso es lo que te vas a tener, ¿verdad? Tarde o temprano vas a tener tu justicia. ¿Y cuál va a ser tu justicia? Las cosas te van a ir mal, ¿verdad? Y cada día vas a ir de mal en peor, ¿verdad? Se te va a caer el trabajo, se te va a caer la familia, se te va a destruir tu esposa, tus hijos, todo, lo vas a perder todo, vas a quedar en la calle, vas a ser destruido, hermano o amigo, si te alejas de Dios. Amigo, si hasta este día tú no has respetado la ley y no sabes lo que significa la justicia verdadera, yo te digo en este día, acércate a Dios, arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y empieza a vivir una vida correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú, amigo o hermano, ¿verdad?, te has apartado de la ley de Dios, vuélvete a Dios antes de que la justicia remunerativa de Dios te alcance. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cosechemos el bien
y recibiremos el bien. Cosechemos el mal y recibiremos de manera justa lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Así que este mensaje lo debemos de pasar a las naciones, a nuestros hijos, a nuestros amigos que lo necesitan, ¿verdad? Para que sepan cuál es la verdadera justicia de Dios. Que Dios les bendiga en este día. Bendiciones y saludos a todos. Que Dios nos ayude a compartir la palabra de Dios. Bendiciones.